Muchas gracias, Fabiano. Ahora le damos la palabra a Gidi Kester Vilches Arellanos. Hola. Buenos días. Hola, ¿me escuchan? Sí, él nos va a hablar sobre movimientos por justicia climática, construir desde el sur global. Adelante. Perfecto, yo quería iniciar esta intervención primero rememorando, porque hoy 5 de junio, si bien en muchos países se celebra lo que es el Día del Medio Ambiente, ¿no? Aquí en Perú hay un caso particular, porque desde al menos el movimiento en el cual soy parte, soy de Viernes por el Futuro Perú, también coordinador de Viernes por el Futuro Latinoamérica y también coordinador de lo que es Polluters Out, que es un movimiento que se pone frente a las industrias de combustibles fósiles, ¿no? Hoy, 5 de junio del 2009, aquí en Perú, ¿no? Pasó lo que se conoce como la masacre de Bagua. El 5 de junio de 2009, el gobierno peruano, en ese entonces, Alan García, respondió con violencia, ¿no?, a las demandas justas del movimiento indígena, donde resultaron alrededor de 33 personas muertas de los pueblos Aguajún y One Piece y también de la Policía Nacional. Digo esto porque si bien parte del movimiento en el que soy parte es Viernes por el Futuro, pero los jóvenes no necesariamente tenemos que construir solamente por el futuro. También tenemos que construir por el pasado, porque tiene que estar presente en todos y en cada uno de nosotros, ¿no? Esa memoria histórica, porque somos parte de un proceso histórico. Y entender que somos parte de ese proceso histórico nos tiene que llevar a entender también que no podemos volver a cometer los mismos errores del pasado. Aquí en Perú, en Latinoamérica, tenemos una deuda milenaria, una deuda histórica con las poblaciones indígenas, con las poblaciones originarias, que han sido maltratadas, que han sido violentadas, que a pro de una actividad extractiva en beneficio del crecimiento económico, los han maltratado, los han vulnerado, han destruido sus tierras, ¿no? Y eso justamente menciono porque parte de ello también es reconocer que si quienes están en primera línea en la defensa de la tierra son ellos y ellas, ¿no? Porque curiosamente hemos tenido que llegar a este punto, lo que se conoce como crisis climática, ¿no? No quiero hablar de cambio climático porque a veces suena muy tibio. Mejor hablemos de crisis climática, una crisis climática que también es una crisis política, es una crisis social, ¿no? Hemos tenido que llegar a este punto para entender que lo que venían pidiendo nuestras poblaciones originarias era justamente por donde teníamos que ir. Tenemos más de 500 años de colonialismo, más de 500 años que nos han vendido una suerte de idea de desarrollo, ¿no? De que tenemos que ser como un país europeo, ¿no? Porque si alguien no tiene el modelo de desarrollo europeo, automáticamente es subdesarrollado. Nos han vendido esas falsas ideas, nos han vendido que tenemos que destruir la naturaleza para seguir desarrollándonos, ¿no? Y aquí lo que quiero mencionar de que cuando se menciona a veces de que la crisis climática es culpa de la humanidad, no vayamos por ese horizonte. La crisis climática es culpa del capitalismo. O sea, hay que visibilizar, hay que decir tajantemente, ¿no? Y empezar a hablar de las raíces económicas de todo este deterioro ecológico. Y que este deterioro ecológico, ¿no?, a costa del capitalismo, no solamente ha destruido el planeta, sino que también nos ha destruido a los seres humanos. También está destruyendo y genera una gran cantidad de desigualdades y eso tenemos que empezar a evidenciarlo. Y para empezar a evidenciarlo no podemos construir desde el sur global, no podemos construir con una mirada netamente desde el norte global. Tenemos que empezar a construir desde nosotros y nosotras. Y para empezar a construir desde nosotros y nosotras, tenemos que empezar a ver y a reivindicar los conocimientos de nuestros pueblos originarios. Tenemos mucho que aprender de ellos. Sí, nosotros nos movemos, ¿no?, con respaldo de la ciencia, pero también hay que empezar a ver y hay que empezar a entender que lo que ellos nos estaban diciendo, de que justamente hay que vivir en sociedad colectivamente, nada que un individualismo competitivo, sino cooperando entre todos y todas, y que también esta cooperación vaya de la mano con la naturaleza, esa forma de que ellos perciben como una forma del buen vivir, es hora de que nosotros y nosotras aprendamos de ello. Es hora también de que como movimientos juveniles, perdón, están hablando. No, después de este viene Fabiana Zanuti. Ah, ya, perfecto. Entonces lo que quiero mencionar es que hay una enorme necesidad de empezar a construir nosotros y nosotras desde nuestras identidades, empezar a remarcar esas raíces que muchas veces
por pro del capitalismo se nos ha arrebatado, por pro del colonialismo se nos ha arrebatado. Esa suerte, esa idea de entender que porque eres negro, porque eres indígena o porque eres andino, automáticamente tienes que bajar la cabeza o automáticamente eres inferior, eso tiene que romperse porque hasta el día de hoy sigue vigente. Si bien en Estados Unidos ha nacido, ¿no?, el movimiento afrodescendiente que está con fuerza rompiendo contra esta supremacía blanca, también tenemos que entender que como Latinoamérica pasó un hecho muy parecido y mucho más fuerte con el caso de nuestros hermanos y hermanas de Bolivia, que por un azote de toda una movida ultraconservadora, por bajarse al presidente Evo, elevaron discursos demasiado racistas, violentaron a las comunidades y poco o nada nos hemos solidarizado entre países con solamente nuestros países hermanos, ¿no? Hay que empezar a entender que en verdad hay que empezar a construir para enfrentar la crisis climática, y parte para construir y enfrentar la crisis climática es entender que el movimiento ambiental no es solo verde. Lo ambiental no es solo verde, lo ambiental es policromático, tiene todos los colores, porque dentro del ambiental hay causas políticas, hay causas estructurales, hay causas económicas, y tenemos que empezar a visualizar de ello, hay que empezar a perder el miedo y hay que empezar a levantar nuestras voces, ¿no? Como movimientos juveniles tenemos que empezar a presionar a los estados, tenemos que decirles que ellos y ellas tienen que pensarlo 2 veces o 3, incluso ni pensarlo, antes de que tomen una decisión en contra de las poblaciones. Tenemos que empezar a empoderarnos como ciudadanía, articulando entre movimientos ecologistas, con los movimientos feministas, con los movimientos ecologistas, con los movimientos afrodescendientes, con todos los movimientos sindicales, en pro de cambiar esto, ¿no? Porque algo es cierto, el capitalismo va a llegar a su fin, pero depende de nosotros y nosotras si el capitalismo llega a su fin con el planeta Tierra o va a llegar a su fin a costa de que nosotros tengamos que realmente apostar por algo nuevo. Eso más o menos quería poner esta reflexión porque siento que es muy necesaria, siento que hay un montón de cosas que usualmente, al menos en Perú, no se habla, ¿no? Y por eso es que agradezco bastante este espacio, agradezco la ponencia de varias personas que de cierta manera han ayudado de cierta manera para la claridad en los procesos que estamos tratando de generar en Perú, ¿no? Pero también invitarles que este tipo de foros tienen que seguir vigentes y que es momento de empezar a articular desde el movimiento, hay que empezar a unificarnos como Latinoamérica, para todos los hermanos y hermanas que están aquí, que están en los distintos países de América Latina, hay que empezar a construir desde el sur global y es momento de cambiar esto, ¿no? Es momento de cambiar esto no solamente por el futuro, sino por las personas que nos dejaron, por aquellos líderes indígenas que fueron asesinados, ¿no? Como Gonzalo Pío, que fue asesinado hace 2 semanas acá en Perú, solamente porque estaba protegiendo su territorio de las madereras ilegales, y que curiosamente el Estado, como siempre, estuvo haciendo caso omiso de las demandas que estaban exigiendo, ¿no? Es momento también de entender, y lamentablemente hemos tenido que llegar a un momento de pandemia para que se visibilice todas estas situaciones que los movimientos ecologistas, como bien lo dijeron antes, ¿no?, ya lo estaban diciendo. No tenemos que esperar que pase una situación más grave que la pandemia para empezar realmente a poder tomar acción y realmente empezar a apostar por cambios estructurales. Personalmente no sé qué tanto podamos seguir apostando por algunos temas que no han estado funcionando. Por ejemplo, muchos movimientos, ¿no?, si bien es necesario que nuestra participación esté presente en las COPs, ¿no?, pero si es que hay una COP26 es porque 25 COPs han fracasado. Eso nos lleva a que realmente debemos nosotros y nosotras apostar por crear algo nuevo, por crear cosas, espacios que realmente reflejen y que las decisiones se tomen con poder popular. Debemos empezar a construir poder popular. Por ahí mencionaron que es muy necesario que ecologistas, ambientalistas estén en los espacios de poder, ¿no? Pero los espacios de poder se van a caer si no también hacemos nuestro trabajo y empezamos a generar poder popular entre nosotros y nosotras. No sé, creo que me sobra tiempo, no hay un montón de cosas más que quería mencionar, pero ya lo dijeron en todas estas participaciones y agradezco sobre todo por la invitación. Espero que estos espacios sigan dando y desde la articulación de movimientos que queremos generar aquí en Perú, no estamos dispuestos a trabajar siempre que apostemos en el mismo horizonte, que es de
construir una nueva sociedad que nos vuelva a abrazar como seres humanos, que nos vuelva a abrazar con las demás especies animales y que vuelva a abrazar realmente al planeta Tierra. No podemos permitir que siga vigente por más tiempo un sistema capitalista que, dicho sea de paso, este sistema está tratando también de buscar su arremetida y entrar por los discursos verdes, ¿no? Está tratando de generar una suerte de soluciones falsas, y ahí tenemos que nosotros y nosotras tener mucho cuidado para localizar cuando el capitalismo verde quiera asomar, porque nos va a vender soluciones falsas y otra vez vamos a continuar en más de lo mismo, ¿no? No tenemos que perder esa perspectiva y nada, de parte de nosotros y nosotras estamos dispuestos a trabajar por esa sociedad que realmente empiece a respetar y empiece a vivir como parte de un ecosistema con la naturaleza. Eso, y muchas gracias. Muchas gracias, Didi. Ahora le damos la palabra a Juan Pablo Olson. Juan Pablo. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Soy Juan Pablo Olson, sociólogo ambientalista desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Quiero agradecer muchísimo a la senadora Andrea Blandini y felicitarla a ella y a todo su equipo por este enorme esfuerzo de debate trascendental y global. Felicitarla por el coraje de dar este debate en una provincia que permanentemente es ejemplo de lucha por la defensa del agua y de la vida. Saludar a todos los luchadores que defienden la madre naturaleza en Argentina, en América Latina. Sé que hay personas escuchando de toda América Latina, de distintas partes del mundo, de Colombia, de México, de Perú, de Bolivia, de Uruguay, de Paraguay, de Brasil, y a nivel global también, y entonces aportar en ese sentido algunas reflexiones, siempre solidarizándome con la lucha que sigue dando Mendoza, porque todavía hay un acecho de las corporaciones mineras y petroleras que, si bien nuevamente el pueblo de Mendoza se movilizó masivamente para frenar el avance ante la ley histórica 7722, lamentablemente vivimos en una época donde hay un paradigma que es la carrera de las corporaciones por los últimos recursos que quedan en el planeta. Ya lo dijeron muchos panelistas, la lucha es permanente, hay muchos luchadores que son perseguidos, que son asesinados. Quiero recuperar en este foro, en el Día Mundial del Ambiente, las palabras de una gran referente asesinada, Berta Cáceres, que habla de que no hay mucho tiempo para la humanidad para reaccionar y empezar a construir con más fuerza un modelo alternativo. De este modelo patriarcal, capitalista, racista, genocida. Es un modelo que está en absoluta crisis, y posiblemente este encuentro en medio de la pandemia nos permita pensar a la pandemia como un espejo planetario global que nos muestra una realidad crítica, nos muestra la fragilidad de la salud humana, de la vida humana, ante fenómenos que son realmente preocupantes. Pero hay muchos analistas que nos dicen que el calentamiento global es un fenómeno más profundo y estructural y más preocupante que una pandemia, que por supuesto es una emergencia sanitaria mundial que está cobrando muchas vidas. El secretario general de la ONU está diciendo de que las vidas humanas que se perderían a causa del fenómeno cada vez más preocupante del calentamiento global serían mucho mayores a las que se están generando por la pandemia. Entonces todo ese diagnóstico de un modelo que hace crisis en todo el mundo, que es el modelo neoliberal de concentración de la riqueza y depredación de los recursos naturales, nos tiene que hacer pensar que hay que redoblar esfuerzos para construir una alternativa. No es viable una sociedad, como mencionaban otros exponentes y como seguramente van a reforzar los panelistas que continúan, no es viable un mundo donde hay una concentración de los grupos financieros y las corporaciones que generan, como ha publicado Oxfam, una concentración donde el 1% de la población mundial concentra el 50% de la riqueza de la humanidad. Es un modelo de exclusión, depredación del planeta, donde para ese modelo, dice el Papa Francisco, sobran
3.600 millones de personas y no es un planeta viable. Entonces me parece que hay que recuperar, intercambiar experiencias de lucha, interconectar, como decía el referente de Perú, todas las luchas de América Latina y a nivel global. Hay experiencias importantes que hay que tener en cuenta y sobre todo me ha tocado la posibilidad de acompañar algunas movilizaciones del pueblo de Mendoza y algunos foros también participar, y todavía no concibo cómo se pretende hacer avanzar en una provincia que tiene crisis hídrica, cómo se pretende hacer avanzar la megaminería, el fracking, este extractivismo que realmente ya está demostrado que tiene consecuencias depredatorias y es uno de los males que estamos viviendo no solo en Argentina, sino en toda América Latina, en el continente africano, en distintas regiones. Y entonces siempre recordar y tener presente que hubo grandes luchas, pero que no solo luchas en contra del modelo extractivo, sino proponiendo alternativas superadoras de los bienes comunes, de los recursos naturales. Yo quisiera recuperar de las cosas que se dijeron los desafíos para este nuevo milenio, que es realmente generar mayor participación de la ciudadanía. Este foro es un ejemplo de participación ciudadana y articulación de especialistas. Y Mendoza tiene que volver de ver cómo en otras provincias de la Argentina se han tomado decisiones políticas y se han aprobado proyectos de ley que van en un camino de preservación que sería el que debería primar en Mendoza, en Argentina y en la región. Uno es el caso de la provincia de Santa Fe, que al mismo tiempo votó una ley del agua que prohíbe la actividad del fracking en todo el territorio de Santa Fe y que al mismo tiempo, complementariamente, promovió una ley de promoción de energías renovables. No se concibe que el día de hoy el debate en Mendoza no sea realmente una salida por la positiva, dejando atrás actividades que son depredatorias y contaminantes, y se esté hablando de una alternativa superadora de promoción de energías renovables, eólica, solar, fotovoltaica, como se ha hecho en otro ejemplo que me gustaría citar, que es el ejemplo de Uruguay, donde también se les vendió las supuestas bondades del progreso que llevaría a la región la actividad del fracking, la explotación de hidrocarburos no convencionales, con una técnica que es depredatoria, que utiliza millones de litros de agua, en este modelo que es un modelo de neocolonialismo químico, que es que se está depredando el planeta a través de químicos que son depredatorios y contaminantes. En Uruguay también se hicieron algunas experiencias de perforación de algunos pozos, sobre todo en la región de Salto, sobre el acuífero guaraní, que lo decía una de las panelistas, que es: estamos en el siglo y en el milenio donde el recurso estratégico principal para la humanidad es el agua, donde debemos preocuparnos en el escenario post-pandemia por el cuidado del planeta en el sentido de la posibilidad de cuidar el agua como recurso estratégico, cuidar el aire. Ya antes de la pandemia había otros espejos donde se llevaban adelante actividades depredatorias que generaron los incendios en la Amazonía, con el modelo depredatorio que lleva adelante el presidente de Brasil, Bolsonaro, que sigue promoviendo la depredación y deforestación de la Amazonía, que es el principal pulmón del planeta. Entonces la idea es pensar un diagnóstico que nos llame la atención y buscar experiencias positivas en la región, siempre promoviendo la participación ciudadana, el debate de propuestas por la positiva que tenga que ver con prohibir las actividades depredatorias y contaminantes, y buscar un modelo como el de Uruguay, que prohibió también el fracking en todo el territorio de Uruguay porque está declarado el acuífero guaraní como patrimonio de la región, y hay un proyecto internacional de defensa de nuestros recursos. Entonces la dirigencia de Mendoza me parece que no puede ir a trasmano de un escenario global que está anunciando, como decía, se mencionaba al Papa Francisco, el grito de la tierra, el grito de los excluidos. No podemos permitir que siga predominando un modelo de depredación. Y entonces en Uruguay, que Mendoza podría tener un análisis comparativo, se está promoviendo un modelo de energías renovables que ya generaron un 98% de electricidad en base a energías renovables.
ese camino de un nuevo pacto social verde que promueva por la positiva una transición necesaria, me parece que es el que tenemos que seguir impulsando, seguir promoviendo. Y para no hacerlo muy largo, porque me parece que continúan todavía muchos panelistas y estoy por cumplir el tiempo y quiero ser respetuoso, es felicitarlos por la iniciativa y que este foro continúe en una articulación a nivel regional, nacional, latinoamericano y global, con la excelente calidad de ponencias y de aportes, y reforzando la lucha que se da en cada uno de los territorios y denunciando las persecuciones que se dan en distintas regiones donde la lucha contra el activismo es palmo a palmo. También apoyar a los medios alternativos que promueven todo este tipo de información en contra de los modelos de medios concentrados, y en ese sentido quiero enviar un saludo al medio Minuto Ya, que siempre está acompañando las luchas. Y como ya cumplí el tiempo, simplemente dejarle un abrazo grande, y me parece que la lucha que estamos dando hay que seguirla reforzando para generar una esperanza en un escenario que comprometernos va a ser un escenario complicado. Así que les envío un gran abrazo y fuerza en la lucha a todos los mendocinos, a toda la Argentina y a nivel global a los defensores del ambiente. Muchísimas gracias.